Entonces, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Quiero insistir de nuevo en esto, quiero recalcar en esto, quiero decirle a ustedes que este mensaje, este estudio es para aquellas personas que hemos creído en el Señor Jesús, que hemos tenido un encuentro personal con Él y que hemos sabido y hemos nacido de nuevo y creemos y tenemos la seguridad de que necesitamos hacer cambios en nuestro carácter, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Hemos estado hablando de decretos apostólicos. Pedro dice, por tanto, desechad toda malicia, todo engaño, toda falsedad, toda difamación. Y hemos estado hablando de esas cositas que pues están ahí, esos desechos que todavía están ahí, que nosotros tenemos que ir desechando poco a poco. Acuérdese que nosotros como hijos del Señor, como hijos obedientes del Señor, ya no podemos ser iguales a los que están allá afuera. Ya no podemos ser iguales tienen que haber cambios en nosotros. No podemos nosotros proseguir siendo iguales. Creo yo, en mi corazón está, y nos lo enseñaban el sábado en el discipulado de jóvenes, que todo está predestinado. Hoy estaba predestinado que los que estamos aquí teníamos que estar hoy. Nadie más. Alguno enfermo, tal vez, algún que está atrasado, pero va a llegar y va a estar con nosotros. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada, no sé si se acuerdan, estuvimos hablando del carácter del cristiano, estuvimos hablando de varias cositas que tienen que ver con nosotros. Dijimos que hablamos de la gracia también, hablamos de la gracia. Y nos quedamos aquí en esto que vamos a proseguir adelante hoy. Yo les ponía el ejemplo y les decía de que cuando uno empieza a hacer cambios en su vida, cuando uno empieza a ver que ya no es uno, sino es Él en uno, nosotros empezamos a ver que la gente como que ya no nos toma en cuenta, como que la gente ya no quiere estarse con nosotros y nos empiezan a difamar hasta cierto punto, nos empiezan a poner en mal, nos empiezan a decir cosas que nosotros pues nos hiere, y estábamos hablando la semana pasada de ¿cómo se llama? De esas cositas que estábamos hablando del amor de Dios. Dijimos que la gracia tiene que ver con el amor de Dios. Déjenme abrir ahorita el estudio porque estaba un poquito lenta ¿cómo se llama? La computadora, pero ahorita vamos a seguir adelante. Pero yo le decía y le sigo recalcando esto, no podemos nosotros le decía yo, nosotros no le podemos decir a la gente allá afuera, usted sea santo, porque en realidad ellos no conocen el camino, ellos no saben, ellos van a decir, ¿cómo le hago? Pero nosotros que hemos nacido de nuevo somos esas personas que debemos de hacer los cambios. Las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Acuérdense que decíamos que no podemos nosotros decirles a las personas allá afuera lo que le estaba diciendo. Hablamos de la gracia, hablamos del amor. Dijimos que esa gracia, y esto sí me gustaría que quedara un poquito, si no lo ha apuntado, apunte esta palabra, hit, creo que es eso, algo así, no, es es. Que ahí fue donde me cayó el 20, que quiere decir ¿qué? Caris, favor, bondad. Esa, pero la GES, la que estábamos hablando, era amor salvador de Dios, ¿verdad? Amor salvador de Dios, yes. Amor salvador. Y esa palabrita fue la que desarrolló prácticamente todo el tema. Si usted lo puede ver, allí está en YouTube para que usted lo vea. Decíamos también, poníamos como ejemplos que no podemos nosotros pedir sujeción como hombres
si el amor de Dios no está derramado en nosotros. No podemos ser ásperos con nuestras mujeres. Si nosotros, si el amor de Dios está en nosotros, como varones, porque acuérdense que dice el texto que las mujeres son coherederas de la gracia. Y cuando las hace coherederas de la gracia, estamos hablando de que si la gracia de Dios está en mí, entonces la gracia de Dios va a estar en ella también. Entonces la responsabilidad que tenemos nosotros, que el amor de Dios se desarrolle en nosotros. Y prácticamente eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Y entonces el carácter de nosotros tiene que ir cambiando. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya nosotros no podemos estar en griterías, ni en difamaciones, ni engañando al hermano, ni haciendo toda esa clase de maldad que hacíamos antes. Porque fíjese, vaya conmigo a 1 de Pedro 2:15. Dice 1 de Pedro 2:15. Acuérdense que yo difiero de un versículo, porque yo estoy leyendo la Torre Samar, pero traté la manera de cambiarle los versículos para no ponerme, ¿cómo se dice? Controversia con usted. Dice 1 de Pedro 2:15, dice, si alguien lo tiene que me lo lea, si no, pues yo lo leo aquí. Yo lo tengo en dos versiones diferentes. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Dice la palabra, Dios habla hoy, dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos, dice, no tengan nada que decir en contra de ustedes. Entonces también Pedro nos exhorta a nosotros a que nos mantengamos haciendo el bien. Acuérdense que hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso y dijimos que dijimos que la llave para que Dios derrame de su amor sobre nosotros, dijimos que era la humildad, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros somos humildes, el Señor empieza a derramar. Dijo el Señor Jesús estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde, pero dijo una palabrita al siguiente, que dijo de corazón. Entonces nosotros debemos de depositar ese amor, tenemos que hacer hasta lo imposible, fíjese, para que ese amor se desarrolle en nosotros. Yo le decía a usted, a ver, dígame. ¿Esto se desarrolla o no es dado por Dios? Mire, de acuerdo a lo que dice Pedro, a lo que Pedro dice, acuérdense que estábamos hablando de que son desechos que quedan en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir desechando lo malo para que lo bueno crezca en nosotros. El amor Dios lo derrama sobre nosotros, pero nosotros lo tenemos que desarrollar para que los otros vean la imagen de Cristo en nosotros, hasta que esa imagen se vea en nosotros. Es lo que dice el versículo. Entonces, pero esa imagen, ¿cómo la vamos a alcanzar? Era lo que yo les decía. Entonces, cuando nosotros vemos que solo a través de siendo humildes, Él va a desbordar el amor completo de Él sobre nosotros, entonces nosotros empezamos a tener amor por los hermanos. Ya no los vamos a difamar, ya no vamos a hablar mal de... Mire, por muy mala que sea la enseñanza de un hermano que se pare aquí, o por muy buena que sea, usted ya no va a poder hablar de él. ¿Por qué? Porque usted tiene el amor de Él y sabe que el amor que Dios ha depositado en Él es el mismo que usted tiene. Entonces, ya no puede usted, ya no podemos nosotros, entonces hay que ir desarrollando ese amor en nosotros. Al nosotros desarrollar completamente el amor de Dios en nosotros, es que nosotros podemos decir que yo tengo la culpa. Ya lo que les decía la otra vez, que el culpable soy yo. Ya no puedo culpar yo a nadie de mis consecuencias. ¿Por qué? Porque el problema soy yo. Como yo eduqué a mi hijo, así va a ser cuando sea grande. Cuando el Señor viene con nosotros y nos deposita esa semilla en nuestro corazón, la empieza a labrar. Ya cuando la empieza a labrar, es lo que estamos haciendo ahorita, entonces esa semilla empieza a crecer, y al crecer, entonces se le va a demandar que dé un fruto, y ese fruto va a ser bueno. Entonces,
entre lo que depositó el Señor y el fruto hay un espacio, y ese espacio es el crecimiento, es el desarrollo de nosotros, hasta que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Entonces se desarrolla el amor, la gracia de Dios se tiene que desarrollar en nosotros. Por eso es que a mí me llamaba mucho la atención, esta palabra aquí es amor salvador de Dios, porque decíamos también que en el Antiguo Testamento se usaba con la palabra charis o charis, que quiere decir misericordia. Por eso le ponía también yo el ejemplo ¿cómo se dice? El Salmo 23. Porque cuando el amor de Dios está desarrollado, las misericordias de Dios nos van a seguir a donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera que nosotros nos paremos, vamos a ser de bendición. En el trabajo que usted está desarrollando, usted lo va a desarrollar. Y no hay nada imposible para usted, porque la gracia de Dios está sobre usted. Yo le ponía el ejemplo de mi computadora, no sé si se acuerda. Le dije yo que mi computadora se quemó, ¿verdad? Y pues yo no tenía computadora. Y entonces platicando con el brother allá me dice, pues es que la computadora es esencial ahorita, me dice, hay mucha información en ella que nos ayuda. Y sí es cierto. Entonces yo sin pedir las cosas, mi hija me dijo que me iba a comprar mi computadora y me la compró. Yo le expliqué a usted que yo ya había apartado mis primeros $50 de mis primeros 2 cheques para comprar mi computadora, porque también la palabra me enseña a mí que no debo de deberle nada a nadie. Entonces mejor junto el dinero y lo compro. Dice que le compramos carro nuevo a mi hija porque tuvimos un accidente, pero no lo compramos ya enganchado, sino que lo compramos cash. El Señor nos proveyó para comprarlo cash. Entonces yo me siento libre porque no estoy atado a esa deuda. Entonces le decía yo eso porque cuando la niña me dijo que me iba a comprar mi computadora, yo dije gloria a Dios. Le dije gracias a ella, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se provee. Era lo que también le estaba explicando el otro día. Dios se provee. ¿Se acuerda usted cuando ¿cómo se llama? Llegó a que iba a sacrificar a su hijo Isaac, y el Señor se proveyó del cordero, Él se provee de todo. Entonces cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios está en nosotros y ese amor se va desarrollando en nosotros, nosotros tenemos puertas abiertas. En cualquier lugar donde usted pare, como le digo y se lo vuelvo a repetir, dice que hoy precisamente hoy estaba yo ahí en mi trabajo y de repente llega alguien y me dice, ¿ya viste lo que hicieron allá atrás? Y digo yo, ¿qué hicieron? Está lleno había excremento por aquí, excremento por allá, y dije, ¿y quién hizo esto? Entonces dedujimos pues de que los hombres están yendo a meter al edificio. Entonces, sin yo decirle nada al que estaba afuera, que estábamos ahí platicando, entonces le digo yo, pues ahora vamos a tener que limpiar esto. Y él me dijo, no te preocupes, yo te lo limpio. Ya no tengo que tocar excremento. Y él me dijo, yo lo limpio. Y él no es trabajador del edificio, él es de afuera. Y él dijo, yo lo limpio. Y agarró su escoba, y se puso a limpiar. Y dije, gloria a Dios. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? De que algo se está desarrollando en nosotros. Algo se está desarrollando en nosotros hasta que la imagen de Cristo en nosotros sea completa. Y entonces dice, ya vamos entrando al estudio porque ya vamos hablando otra vez de lo que vimos la semana pasada y yo le decía, fíjense que es como cuando usted conoce los atletas, ¿verdad? Los atletas se desarrollan pero practican y nosotros debemos practicar lo que nos está enseñando el Señor, debemos ser hacedores de la palabra, pero fíjense que los músicos, déjenme le cuento, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Pero estaba yo ahí, ring, y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Vete para afuera. Pues ahí voy para afuera con mi guitarra, y ring, ya, pero eso fue hace unos 3-4 meses. Ahora pues ya se oye más bonito. Y me dice, entonces llegué, estaba tocando yo y me dice,
ahora métele el canto. No, ahora no, ahora vete tú para afuera. nada más que vamos pues a lo que le digo, se tiene que desarrollar. Es que, mire hermana, hasta que lleguemos nosotros a decir, como dijo el Señor Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen, a pesar de todo lo que hicieron. Nosotros, yo le decía la semana pasada, a nosotros nos gritan, nosotros gritamos. A nosotros nos pegan, nosotros pegamos. A nosotros, sí, es cierto. Y más que todo, fíjese, se ven las parejas. Yo le ponía el ejemplo, es que debemos de honrarnos unos a los otros. No podemos difamarnos. En las parejas principalmente, no debemos de difamar lo malo que tiene aquel. Para eso hay una alcoba. Para eso ahí nos ponemos, y para eso tenemos también ministración en la iglesia. Para que usted vaya y ahí mismo vaya y teme esa administración, pero no podemos estarle hablando a fulanito, a menganito, a sutanito de las cosas que suceden en nuestra relación íntima. ¿Por qué? Porque se presta a difamación. Eso quiere decir que yo estoy difamando a mi esposa, quiere decir que yo estoy difamando a mi hermano. Por eso le decía yo y se lo vuelvo a decir, aquí en este discipulado es bien bonito. Porque la verdad, aquí a nadie tiene que engañar a nadie. Si nos engañan desde allá afuera, pues ellos están acostumbrados a eso. Yo les decía que está en Gálatas 4.3. ¿Quién me lee Gálatas 4.3? Gálatas 4.3. Hágame el favor de leer Gálatas 4.3. ¿Qué dice Gálatas 4? Voy a abrir yo la Biblia aquí. A ver, ¿qué dice su Biblia, hermano? Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. ¿Qué versión es esa? Biblia de América, Drama 1994. Gálatas 4.3. ¿Dice la suya, hermano Adolfo? 4.3. Sí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. Miren lo que dice la versión Torres Amat. Y esa fue la que a mí y yo usé este versículo para hablar de la maldad. Miren, dice, así nosotros cuando éramos todavía niños, estábamos servilmente sujetos a las primeras y más groseras instrucciones que se dieron al mundo. Entonces cuando nosotros vemos que eso viene de afuera para nosotros, ahora nosotros vamos de adentro para afuera, porque el cambio debe ser interno. Aquí dice cambio interno, dice, y ese es el tema de hoy, dice, cambio interno. Entonces cuando nosotros vemos que toda esa información a nosotros nos llegó desde pequeños, yo le decía a usted, gloria a Dios por los que nacieron en el Evangelio, porque ellos crecieron con la instrucción de Dios, pero a nosotros nos enviamos para allá afuera, y mira cómo sales, ve a buscar trabajo, ve a ver qué haces, y ahí va uno para afuera, y si uno no traía a que sea algo de ganar, le pegaban a uno, y toda esa instrucción es la que ha venido a nosotros, y desde pequeños fuimos nosotros educados en esto. Dice que yo le decía, la maldad es una enseñanza, es una instrucción que se nos dio a nosotros, y nosotros la podemos reprender en el nombre de Jesús, y podemos nosotros empezar a hacer el cambio interno que Pablo quiere. Porque ¿qué dice Primera de Pedro 2.19? Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrellevan penalidades sufriendo injustamente. También. Entonces, fíjense que aquí hay cinco diferentes. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello,
y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Mire, ese cambio interno que nosotros estamos siendo sometidos, porque estamos siendo sometidos, porque ¿quién está aquí por su voluntad propia? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que nadie está aquí por su voluntad propia? Usted pudo haber dicho, yo tengo el compromiso como el hermano, yo tengo el compromiso de ir a visitar al discipulado, porque ya quedé con él. Es un compromiso, pero él no está por su voluntad propia. Pero ahora si vamos al cambio interno que tiene que haber en nosotros, el Señor pone el querer como el hacer. Entonces, Él le puso ese deseo de estar aquí el día de hoy. ¿Ves? Entonces, ese cambio interno es el que va haciendo el cambio en usted. Entonces, Él empieza a cobrar vida en usted. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted tuvo, yo le decía la otra vez, mire, es tan hermoso el impacto esa hermosa experiencia de tener ese encuentro con Cristo, es hermoso. Estamos nosotros en eso jugoso, en esa situación tan hermosa, y nosotros queremos y hasta nosotros pensamos que estamos bien con Dios, que nosotros tenemos la razón en todo tenemos la razón. Pero cuando salud, hermano, pero cuando empieza a menguar esa unción, entonces nosotros empezamos a ver y empezamos a tener ese encuentro con nuestro carácter. Fíjense que yo no voy a volver a repetir porque se presta a lo que la hermana preguntó. Nos enseñaba el hermano Otto que hay 3 etapas de salvación. Está la etapa del Espíritu. ¿Y cuál es esa etapa? Cuando usted nació de nuevo. Llegó el mensaje de la palabra, llegó, le aturdió su corazón y usted sintió el fogonazo y dijo usted, gloria a Dios, voy a nacer de nuevo. Yo no sé cómo fue su experiencia, como le digo, pero yo estaba hasta atrás de la iglesia y de repente, pues, en el púlpito ahí y llorando. Cuando yo abrí los ojos y salí de la iglesia, yo miraba aquello todo bien clarito, yo los árboles los miraba bien verdes, los miraba todos bien hermosos. Y es una experiencia tan linda, tan hermosa, pero después cuando tuve el problema con el hermano, que tuve el problema, ya me quería ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque el Señor me estaba confrontando a mi carácter. Él me estaba queriendo hacer que yo tenía que hacer un cambio interno. Por eso que cuando hablamos de la gracia y del amor de Dios, dijimos que el amor es ¿qué? Sufrido, ¿verdad? Aló, hermano. El amor es sufrido. Dice, todo lo soporta, ¿verdad? ¿Quiere usted, como le dijo el Señor Jesús, si te dan una cachetada en la cara, pon la otra? Y si usted quiere, lo probamos a ver si ya tiene desarrollado el amor de Dios en usted. Pero ese es el cambio interno que tiene que haber en nosotros. Ese es el cambio interno que tiene que haber en nosotros. Dice que se ve rústico, rudo, pero es que es así. Y yo aguanto que yo le decía la otra vez, yo tenía problemas de ira. Yo, y se le ponía yo el ejemplo. El Señor me regalaron un perrito, se lo voy a volver a decir, me regalaron un perrito. En aquel entonces estaba la famosa película de Cobra, de King Cobra, de Sylvester Stallone. Entonces, y no te mamá, tú no te acuerdas, pero yo sí. Pero de repente el perrito, mi hermano compra unos Underwears y los cuelga en el lazo, porque allá los cuelgan en el lazo. Allí eran de marca, dice, allá había una marca, no sé si el hermano Adolfo se acuerda, pero era una marca, o tal vez está todavía, yo no sé, pero decía Sassoon. Esa era la marca, y todo famoso, a los jeans, los underwears, todo era Sassoon, y el que no tenía Sassoon y Levi's no estaba en la moda. Entonces, esos underwears eran Sassoon, y viene mi perrito y empieza a brincar, y cuando empieza a brincar, ¡tax!, que se cuelga de uno, y lo agarra y así, y entonces mi hermano lo mira. Entonces cuando mi hermano lo mira, lo agarra, se lo quita y ¡paz!, y le dejó rojo. Yo estaba en la calle. Mire, la casa de mi mamá para llegar al patio es como de allá, del principio de la calle para acá. Así es el terreno de mi mamá. Y entonces yo vi
a mi hermano a hacer eso. Y empecé a caminar, dice, sobre él, cegado completamente de la ira que iba dentro de mí. Y cuando yo ya casi iba llegando, no sé qué intenciones llevaba, pero de repente llega y me agarra mi papá aquí, me pone la mano, ¡pum! Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué cara llevaba? Pero yo ese es un problema de ira que no tenía, y el Señor me ha hecho libre de eso. Pero se lo cuento, por si quiere podemos hacer. Pero se lo cuento porque es parte del carácter de uno. Y como el cambio nuestro tiene que ser interno, hasta que la imagen de Cristo se vea en nosotros, entonces tenemos que aceptar vituperios. Tenemos que, cuando la gracia de Dios, el amor de Dios está en nosotros vamos a aguantar hasta que un hermano aquí en el discipulado nos haga una mala cara, pero yo el lunes voy a estar aquí. Aunque, fíjese, tal vez no traje, porque por lo regular siempre traemos un poco de comida cada uno, ¿verdad? Y tal vez no traje nada. Y el hermano viene y quiere comer porque viene del trabajo, todo cansado y todo, y en lugar de darle la porción grande, le da una porción chiquita, y se enoja por eso, y se va porque dice, ay, yo ya no, mire, lo voy a decir, y aquí está en mi corazón, y tengo que ministrarme yo, y se lo tengo que decir, han hablado mal del discipulado, nos han puesto en mal, pero más sin embargo, los que nos han puesto en mal, ¿dónde están? ¿Cuántos éramos? Éramos más de 15. Pero más sin embargo de aquí se han ido. Pero no es porque uno los trate mal, sino que porque la palabra ha hecho niña en el corazón de cada uno de nosotros. Yo se lo he dicho, a mí me ha tratado esa palabra dentro de mi corazón. Y los cambios que esa palabra ha hecho en mi corazón, yo quiero transmitirlos también. El hermano Otto lo decía, antes que se prenda la lámpara, van a tratar con la lámpara. Y esa lámpara aquí, allá es el hermano Otto, aquí soy yo. Discúlpeme, soy casi mero feo, casi mero orgulloso, pero yo soy la lámpara. Pero para que esa lámpara tenga luz y le pueda dar luz a usted, tiene que haber un cambio interno en ella. Yo no le puedo decir a usted venir a hablarle cositas bonitas aquí del Señor y allá en la iglesia portarme como un sándalo. Usted va a decir, allá nos dice que aquí, nos dice que allá, pero aquí es otra cosa. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y de eso también dice el por tanto, el decreto que estamos hablando. Tenemos que desechar toda hipocresía. Entonces, yo le decía a usted que aprendiéramos algo de Jonás. Jonás, ¿estás bravo? Ya está la muerte, estoy enojada. Fíjese. Pero hay que ser sincero, pues. Y nos cuesta. Yo le ponía también el ejemplo la semana pasada del accidente que tuvimos. Nos pegaron atrás y en ese momento, dice, cambiate de lugar para que digan que tú venías manejando. Y les digo yo, mangos, no, así de que no. Por querer hacer las cosas bien, ahora estamos en un problema más grande. Fíjense, porque ahora ni siquiera quieren arreglar el carro ni nada. Pero la cosa más linda de esto es que Dios siempre va a trabajar a favor nuestro. Porque también yo le daba el testimonio de que me llama el abogado y me dice, necesito que venga tu hija y que vengas tú. Y ahí voy yo, y ahí va mi hija. Y quiero que me firmen este cheque. Y yo miro el cheque. No le dije, ese cheque está a nombre de mi hija. Y me dijo él, yo no entiendo por qué lo mandaron a nombre de ella. Es que tenía que venir a nombre de otra persona. Le digo yo, sorry, le digo, pero viene a favor nuestro. Ahora dígame cuánto le debo. No, todavía no he terminado, que todavía falta esto. Entonces me lo llevo yo, porque está a nombre de mí. Pero yo no voy a permitir, y yo no voy a permitir, como le digo, yo no podía permitir en ese momento hacer ese cambio de persona en el accidente. ¿Por qué no podía? Porque me iba a meter otro problema más grande. Entonces, estamos en el problema, pero yo sé que Dios está orando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque por hacer el bien estoy teniendo problemas. Aquí lo dice. Porque esto haya gracia, dice,
si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Entonces, yo creo que esto es, para mí, es justo. Pero si yo hubiera obrado de la manera que quería que obrara, yo estaba obrando injustamente. Pero el abogado estaba obrando injustamente conmigo, porque él quería quedarse con el dinero que le habían dado a mí. Pero como Dios está a favor mío, y yo siempre lo digo y se lo repito, el poder de Dios te guarda a donde quiera que tú vayas. Yo lo he vivido en mi país y tengo bonitos testimonios de allá. Me acuerdo yo que llegué una vez, la primera vez que llegué a Guatemala, que me dijeron ten cuidado, que te van a, que no le des la cartera a nadie, que estate ahí y todo. Y fíjese que cuando yo llegué al aeropuerto, por primera vez, Dios, después de 22 años llegué y me paro ahí al aeropuerto y llega un muchacho, así chiquito, más chiquito que yo, dice, hermano, jefe, ¿en qué le puedo servir? Me siento grande, dije yo, porque lo vi para abajo. Y entonces le digo, pues en nada, amigo, porque... No, me dice, es que usted se mira que es la primera vez que viene. Es la primera vez que viene. Yo me quedo viendo, le digo, no le voy a venir a recoger. No, jefe, dígame en qué le puedo servir. ¿Quiere que le agarre sus maletas? Va a agarrarme mis maletas. Y se fue a agarrar un carrito, puso mis maletas y todo. Pero puso las maletas y yo le puse la mano al carrito. y entonces me dice, no, me dice, yo se lo voy a cuidar. Entonces, ¿tiene algún teléfono para que llamemos a su ¿cómo se llama esto? A su pariente que lo vaya a recoger? Y le digo yo, sí tengo el número, a ver, démelo. Ya le digo, ¿de veras? Sí, dice. Y se lo di y llamó por teléfono. Y ya vamos llegando. Está medio raro. Y entonces, después cuando íbamos saliendo, yo tenía 22 años de no ver a mi sobrina yo la dejé de 7 años. Y ya cuando llegué yo, pues ya tenía hasta marido y sus hijos. Irreconocible. Entonces cuando me llegué y me acerqué así para la afuera para salir, porque sale uno en una puerta y luego está la gente esperándolo a uno, yo me paré ahí. Y entonces el muchacho que iba conmigo llamó a otro. Ven. Y le dice el otro, ¿qué quieres? Te vas a quedar con él, no lo vas a dejar solo, y hasta que él te diga que la persona que lo viene a recoger es, entonces lo dejas. Imagínense, yo no conocía a esa gente, pero el poder de Dios nos guarda, el poder de Dios está con nosotros. Pero en aquel entonces yo estaba viviendo un fuego del Espíritu diferente al que estoy viviendo ahora, porque ahora yo tengo que andar buscando del Señor, tengo que, en aquel entonces fue un soplón así, mire, ¡pum! Y quedó, y uno va con eso, esa ilusión y todo, pero era un fuego que había. Ahora yo tengo que buscar la presencia de Dios, tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que someterme a las enseñanzas. Por eso, mire, usted siéntase bienaventurado, porque este mensaje, esto que estamos viendo, allá afuera o en muchas iglesias, no lo ven. Esta es una palabra exquisita para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, a los que el Señor ya había predestinado para que le sirviéramos en su obra. Por eso es que este mensaje es para nosotros. Porque le decía yo la otra vez, a la oveja yo le digo, ve y come pasto, pero al cerdito, ¿el cerdito qué come? Y principalmente allá con nosotros, decía el hermano Otto, ¿qué come? Entonces, pero usted, que es oveja, ayer nos daban la clase en la tarde, que como discípulos del Señor, buscamos de la presencia del Señor, anhelamos saber más de Él, anhelamos y buscamos el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Dios. Pongámoslo de esa manera ahora. Pero ayer nos lo enseñaba el hermano Otto. Entonces, el cambio interno que debe haber de nosotros es que el amor de Dios sea reflejado en nosotros hasta que podamos alcanzar nosotros la imagen de Cristo. Y eso cuesta, pero no es imposible. Porque acuérdense que vamos a seguir adelante. Acuérdense que yo en el mundo tenía el concepto de que en la muerte se acababa todo y ahí alcanzaba yo la perfección. Pero
Ya cuando uno empieza a estar en las cosas del Señor, ya cuando uno empieza a fortalecerse en el conocimiento, ya cuando el amor de Dios empieza a fluir en usted, entonces usted se da cuenta de que de la muerte, la perfección yo la puedo alcanzar aquí en la tierra. El Señor Jesús lo dijo. Entonces, ser perfectos, porque yo soy perfecto. Entonces, la podemos alcanzar. Mire, retrocedamos los estudios. La madurez es crecimiento. Yo hoy aprendí algo, entonces voy para este lado. Eso que dejé ahí, ya no soy ignorante en eso. Ahora tengo ese conocimiento y yo voy para acá. Entonces, estos dos escalones es madurez. Yo tengo que poner en práctica lo que aquí he conocido. ¿Para qué? Para que aquí donde estoy ahorita yo pueda ser mejor. Entonces, el desarrollo interno que nosotros debemos de tener es que tenemos que sufrir, hermano. Y es duro sufrir. Porque yo le hacía a usted la pregunta el otro día, y se la vuelvo a hacer hoy, ¿verdad que es difícil ver sufrir a un hijo? Es lo más duro que puede haber. Yo le decía a usted, fíjese cómo el Señor ha tratado conmigo, y a mí me gusta contarlo porque de mi vida yo le puedo contar muchas cosas, pero yo no he sido un buen padre. Yo estoy aprendiendo a través de la Escritura a ser un buen padre. Yo me despreocupaba por mis hijas, pero hoy las miro y ya creciditas y las miro a veces llorar y le digo, ¿qué te pasa? Es que no me sale esto, y es que esto no sale. Y dice, son cosas pequeñas, pero me duelen. ¿Qué va a ser el día que el Señor los reprenda y los mande a lejos, pero no lo quiero en mi casa? Pero ¿qué va a ser el día que tenga un desamor? También me lo veo. Un desamor. Que alguien la trate mal. Oh. A mí me va a doler porque mi hija. En vano sería que todo ese conocimiento que el Señor me ha dado y le hicieran algo y yo, es tu culpa. No. Si el mismo Señor dice que como la gallina que quiere juntar a sus polluelos, así debemos de ser nosotros. Entonces, a mí esos estudios, a mí me han causado cambios internos. Y mire, no lloro porque me tengo que aguantar, pero duele. Duele cuando la palabra de Dios está haciendo un efecto en tu interior y tú dices, así soy yo y yo no quiero eso. Y estás ahí hasta que tú tienes que desecharlo. Yo le ponía el ejemplo de la pacha y se lo vuelvo a poner otra vez. La hermana me dice, sí, picar, me dice, porque ya no usan pacha aquí, sí, picar. Entonces, yo le ponía el ejemplo ese. Yo encontré una en mi casa ahí tirada, me tocaba que barrer a mí porque de vez en cuando me toca. Y ahí de repente que la meto y tenemos una niña chiquita que es de mi sobrina, que me duele también verla así porque se separó del marido. Y entonces, cuando yo saqué el CPK, la leche estaba cuajada. Y entonces vine yo y dije, que lavar esto, y yo puse a lavar. Y dentro de los ojitos había leche y no podía sacársela. Ahí con el estropajo, paste o esponja, como usted le llame, ahí le estaba dando yo. Y dije, esto no sale. Entonces vine y agarré y la puse a hervir. Y entonces cuando la puse a hervir, solito despegó y salió. Entonces ese desecho que usted tiene de maldad, ese desecho de hipocresía, ese desecho de difamación, ese desecho que está usted lo tiene que desechar. Pero ¿cómo lo va a desechar? Haciendo un cambio interno. No puede usted decir, mire, es imposible. Sin Él nada podemos hacer. Él tiene que estar dentro de nosotros. Por eso es que no contristéis al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, no lo contristemos. Pero hagamos la lucha. Desarrollémonos en el amor de Dios, desarrollémonos en la gracia de Dios.
Miren, la muerte no nos va a perfeccionar. La muerte es nomás el paso para que usted esté delante de Él. Y ahí le van a pasar su chequecito. Por eso es que aquí estamos siendo edificados. Miren la responsabilidad tremenda que tenemos nosotros como maestros de edificar al cuerpo de Cristo. Usted siéntase dichosa, hombre. Usted no es cualquier cosa. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es que, hermano, si esto no le goza, no se goza a usted, y la verdad que no le gusta. ¿Encontró esto en una vagina como predicó Dios? No sé, hermana, no. Mencionó esto y me dejó a mí con inquietud, porque hablando de eso, del gran sacerdocio, menciona solamente como a los hombres, como que lo hizo un lado a las mujeres, pero ahí se refiere como, o sea que ya somos, como Gálatas dice, no que somos uno en Cristo, no hay ni hombre ni mujer. Ajá. Y es como que nos hizo así, como que a un lado. Mire, no escuché la predica, pero la verdad, a mí yo creo que aquí está hablando de todo. Yo pienso también. Yo creo que está hablando de un pueblo, de una nación. Mire, el Código Real dice, el Código Real dice un reino sacerdotal. Entonces, yo creo que está hablando de todo, pero no le puedo dar luz a eso porque no he escuchado lo que él dijo. Entonces, para poder darle un poquito de luz, tengo que escuchar la predicación desde el principio para el final, pero qué bueno que me lo dijo porque la voy a ir a comprar. Entonces, nosotros fuimos elegidos, pero ¿elegidos para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Dónde está mi pluma? Nosotros fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Dice aquí la hojita, dice. Acordemos que fuimos elegidos ¿para qué? Dice. La respuesta es para ser como Él, para que nos parezcamos a Jesús. Y es aquí donde nos están formando. Primera de Pedro 2:4. Y ahí nos compara a Él como piedras vivas. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso? 2:4. Primera de Pedro 2:4. Y el 5 también. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. ¿Qué dice el 5? Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, Él nos compara que como piedras vivas que somos, tenemos que reflejar a Cristo. Entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Para ser como Él. Y si en Él no se halló engaño alguno, tampoco en nosotros tenía que haber. Si Él no difamó a Judas, hombre, no dijo, esto es que me va a entregar, no dijo eso. Si Él no difamó a Judas. Pero ahí no sería difamación porque iba a ser cierto, era así. Pero si Él hubiera hablado de Él, sí es difamación. Porque cuando es verdad, ¿Ah? aunque era verdad, era difamación. No, porque si... adelante, hermano. ¿Qué es difamación? No hablan mal de alguien. Eso. Si Él no habló mal de Judas, aunque ya sabía que le iba a entregar, Él no habló mal de Judas. O sea, si usted sabe que yo le voy a hacer un daño, usted sabe, usted se lo contaría a ella ahorita. Aquí está. No le he hecho muy mal, con el hermano. Porque mire, Nada, nomás tengas cuidado con él. yo le decía la otra vez a la hermana, y le decía,
nosotros no podemos permitir que yo no puedo permitir que hable alguien mal de usted. Yo lo tengo que callar. ¿Sabe qué? Deje la difamación, hombre. No sea así, deje de estar hablando del hermano. Pero si yo me pongo a hablar con él, ya estoy en el chisme, en la chismología. Pero entonces, a eso me refiero. Yo me refiero a que Judas, que Jesús, nuestro Señor, no habló mal de Judas. Aunque usted dice que era verdad, sí es cierto, pero él no habló, no lo difamó. Es más, mire, ¿se acuerda usted de Pedro? Pedro lo negó 3 veces, pero cuando se acercó a él, no le dijo, Pedro, ahora venís, ¿verdad? No le dijo eso. Le preguntó, ¿Pedro me amas? Y él dijo, sí, Señor. ¿Pedro me ama? Sí, Señor. Y pregunto, ¿por qué Pedro en ese instante pudo decirle al Señor que lo amaba? Porque ya se estaba empezando a desarrollar en él el amor de Cristo. No fue hasta que se fue el Señor que Pedro empezó a hablar del Señor y a derramar todo ese amor que el Señor había derramado en él sobre los demás. Aún después tuvieron algunas dificultades, pero estamos en el proceso. Aunque tengamos esas dificultades, estamos en el proceso y tenemos que seguir. Mire, diga conmigo, copa de sufrimiento. No todos lo dijimos, no. No lo escuché. Es que nadie quiere sufrir, hombre. Aunque no queramos, vamos a sufrir, aunque no queramos. Diga padecimiento. Dice que muchos estudiosos de la Biblia, mucha gente predica, y pues yo los oigo. A mí me gusta escuchar bastantes hombres de Dios que predican, que hablan, y vaya conmigo a Marcos 14:36 y alguien Lucas 22:42. Marcos 14:36 y Lucas 22:42. En su oración decía, Abba Padre, para ti todo es posible, cuídame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. Le decía, yo miro, escucho muchas predicaciones y veo y hablan de la copa de sufrimiento, y dicen que en la copa de sufrimiento van nuestros pecados, van nuestras faltas, va todo eso, y eso fue lo que cargó el Señor en la copa de sufrimiento, en esa copa. Pero cuando leemos un poquito los comentarios y vamos a leer algo que nos dé un poquito más de entendimiento, dice uno de los comentarios que él lo que iba cargando era la voluntad de Dios sobre él. Y a mí me cayó el 20, porque yo le pregunto a usted, ¿verdad que es tan difícil hacer la voluntad de Dios? Si es difícil, mire, ¿cuántos de aquí saben manejar carro? Todos, ¿verdad? Pero vemos algunos que no sabemos, entonces les enseñamos. Entonces cuando ya ellos han aprendido y van sentados a la par de uno, andar con cuidado, hacer bien la vuelta, no hagas eso. Y uno va, pero en lugar de ir uno tranquilo, va ahí. ¿Por qué es eso? Porque él ya sabe y no se siente seguro. Si él no sabe, él ahí se siente tranquilo, le vale. Pero como ya sabe, entonces dele volante a él, hace los mismos errores, comete las mismas cosas, y usted callada la boca.
Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil entregarle a alguien la voluntad suya? Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, y es esa voluntad a la cual Lucas 22:42 dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, la voluntad del Señor es que nosotros hagamos lo que Él dice que hagamos. Pero es difícil. Si el amar se nos hace difícil, aunque es un mandamiento, se nos hace difícil. Ahora imagínense que el Señor nos entregue a nosotros todas esas cosas hermosas que hay en el reino. Vamos a hacer dispajarachos nosotros. Por eso es que aquí nos estamos preparando. Por eso es que aquí estamos aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. Pero son cosas que tenemos que ir nosotros aprendiendo poco a poco. Yo, como sé que el hermano Adolfo quiere hablar del tercer decreto, que se lo voy a dejar porque son 4 cosas, entonces le voy a dejar la palabra a él, pero yo quiero dejar algo nada más en su corazón esta noche. Hagamos la voluntad de Dios. Tenía otras cositas que decirle, pero miro al hermano Adolfo que quiere hablar y mejor